Buenos días. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la Biblia, para tener conocimiento de nuestro Dios, porque Dios quiere que le conozcamos a Él, y el que le conoce se aparta del mal y alcanza salvación. Y ese es mi deseo, que muchos lleguemos a ser salvos por la gracia de Dios y que muchos entremos en el reposo de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra. La primera venida. Hoy en día estamos esperando la segunda venida, pero vamos a estudiar la primera venida. La primera venida fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 7 y el versículo 14 nos dice así. Capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Noten que Dios dio muchas señales y esta es otra señal. El día de reposo es señal. Y aquí vemos otra señal. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Muy bien. Quiero que veamos también el versículo 6 del capítulo 9. Dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos atributos tenía el Hijo que nos nacería, y nacería de una virgen. Y por eso es una señal, porque para nosotros es raro que una virgen quede en embarazo, conciba y dé a luz un niño, sin tener relaciones con ningún hombre. Eso nos es raro, pero así fue, porque está registrado en la Biblia. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 1, y los versículos del 18 al 25. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bien, entonces ahí está muy clarito, muy bien explicado, que no, María era virgen, era una joven virgen, pero estaba desposada, o sea, comprometida con José, pero antes de que se juntasen a vivir,
fue que el ángel le anunció que tendría un hijo. Yo quiero que leamos también en Lucas esto mismo, para que veamos cómo se expresa Lucas con este mismo episodio. Lucas, el capítulo 1 y los versículos del 26, capítulo 1 del 26 al 35. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María la Virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto se lo leo y lo repiten los apóstoles para que entendamos que Cristo Jesús nació no por fecundación de hombres, de algún hombre, sino por el poder de Dios. Y que este ser que Dios engendró en María, la Virgen, era nada más que Miguel, el Hijo de Dios, el que Dios había engendrado, que lo podemos leer en el capítulo 5 del libro en el capítulo 1, el versículo 5 del libro de Hebreos. Y ahí podemos encontrar cuando Dios engendró a su Hijo. Y él mismo fue el que fue engendrado por el poder de Dios, fue engendrado en María la Virgen. Notan esto es espectacular. Muy bien, entonces de esa manera vino el Señor Jesucristo al mundo. Y vamos a ver que Satanás quería matarlo tan pronto como nació. Terrible esto. O sea que Satanás lo sabe todo. Satanás se dio de cuenta que Dios había engendrado en María a su Hijo, a Miguel. Y como él se había levantado en oposición, en guerra contra Miguel en el cielo, y allá en el cielo perdió la guerra y fue echado a la tierra, y ahora él está como príncipe en la tierra, porque le quitó el principado al hombre. Entonces ahora
ahora quieren matarlo siendo un bebé, recién nacido, sin darle oportunidad de defenderse. Ahora lo quiere matar. Y mira a quién usa para matarlo. Al rey que está gobernando allá en Jerusalén. Vamos a leer Mateo el capítulo 2, los versículos 13 hasta el 18. Dice así: después que partieron ellos, o sea, los reyes del oriente que vinieron a preguntarle al rey dónde había nacido el rey de los judíos, porque el primero en saber debiera haber sido el rey que gobernaba ahí, pero resulta que no sabía. Entonces, después que estos magos se fueron, dice que se fueron ellos para Belén, porque por medio de las escrituras sí sabían que el rey de los judíos nacería en Belén. Entonces le dijeron a los magos, pues vayan a Belén a ver si lo encuentran allá. Entonces, después que partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Toma al niño y a María, la madre del niño, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién era el que quería matar al niño? Satanás. ¿Pero de quién se está valiendo? Del rey Herodes. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, vamos a detenernos aquí. Miren estos acontecimientos y por qué sucedieron. Bueno, ya vimos que quien quería matar al niño era Satanás, porque él sabía que ese niño era nada menos que el supuesto enemigo de él, que no le había hecho ningún mal, pero sin embargo él lo tomó por enemigo porque ocupó el puesto que él quería en el cielo. Entonces, nada menos que ese niño era Miguel, el Hijo de Dios. Entonces, el que quería matar al niño era Satanás, pero usó al rey Herodes para que él fuera a matarlo. Muy bien. Entonces, como el rey se vio burlado, decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Porque claro, él pensó, él tiene menos de 2 años, por ahí 1 año debería tener. Mientras llegaron los reyes allá hasta Jerusalén, se demoraron, cuando eso el viaje era a pie, pues se demorarían algunos meses. Y ellos estaban todavía allá en Belén. Entonces el rey decidió mandar a matar a todos los niños menores de 12 años
porque así se aseguraba que ahí caía el Hijo de Dios. Ahí caía. Tenían que matarlos a todos y los mataron a todos. Pero Dios tuvo que intervenir y librarlo. Y entonces ya lo leímos que Dios envió un ángel para que le avisara a José y le dijera que tomara al niño y a la madre y huyera a Egipto, se fuera. Y recuerden que leímos que José se levantó de noche, no esperó que aclarara el día, se levantó de noche y se fue a Egipto con el niño y su esposa. ¿Por qué se fue de noche? Dos cosas. Uno, él es muy obediente y apenas se le dio la orden, obedeció y se fue. Dos, como se fue de noche, nadie se dio de cuenta de su huida. Ninguno se dio de cuenta que se habían ido a Egipto, menos los de Jerusalén, menos los que vivían en Jerusalén. Así que vinieron los soldados enviados por el rey y mataron a todos los niños menores de 2 años, pues todos quedaron completamente convencidos que el Hijo de Dios había muerto ahí. Por eso perdieron de vista lo que habían oído en el templo cuando fueron los padres del niño a hacerlo circuncidar y a la presentación y todo lo que dijeron de ese niño, pues todos hasta el momento tenían expectativa. Pero cuando el rey mandó matar a todos los niños menores de 12 años, dijeron, ahí murió. Ahí murió, porque ellos no se dieron de cuenta que habían salido para Egipto, porque salieron de noche. Bien, desen de cuenta las maquinaciones satánicas que habían para matar al Hijo de Dios apenas nacido, un bebé indefenso, y Satanás lo quiso matar así, indefenso. Vamos a ir al libro de Apocalipsis que nos corrobora estas cosas. Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era el que quería matar al niño tan pronto como naciera? El diablo, llamado el dragón aquí en este lugar. Porque esta mujer simboliza la iglesia, y de la iglesia nació el Hijo de Dios. Bueno, aquí nace el Hijo de Dios, pero Satanás está listo para matarlo. ¿Notan que el que quería matar al niño apenas naciera era Satanás? Pero usando a Herodes, por supuesto.
el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, fue perseguido desde que nació. Satanás lo quería matar. Bien, después que ya fue adulto y comenzó su ministerio, ahora Satanás lo quiere engañar como engañó a Adán y Eva. Lo quiere engañar presentándole tentaciones. Y si Jesucristo hubiera aceptado cualquiera de las tentaciones que le presentó, hubiera quedado igual que los demás hombres, sujeto a Satanás. Hubiera sido otro más. Porque el hombre, al desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, quedó sujeto, los hombres quedaron sujetos a Satanás, quedaron siguiendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. Eso mismo hicieron los ángeles en el cielo, los que se convencieron, los que le creyeron a Satanás y le obedecieron y dejaron sus puestos que Dios les había asignado en el cielo y siguieron a Satanás en una guerra por destronar a Miguel, el Hijo de Dios. Entonces, el hombre en la tierra le pasó lo mismo. Desobedeció a Dios, obedeció a Satanás, le siguió y fue un seguidor de Satanás, lo mismo que los ángeles. O sea que los hombres pasaron a ser demonios, seguidores de Satanás, lo mismo que los ángeles. Y entonces, cuando Jesucristo comienza su ministerio en la tierra, Satanás lo tienta. Dice aquí versículo 2 del capítulo 4 de Mateo, estoy leyendo. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la primera tentación que le puso Satanás, con el hambre. Ningún hombre es capaz de ayunar 40 días, pero Cristo Jesús sí lo hizo. Pero al cabo de ese tiempo, como él era humano, sintió hambre, como cualquier humano. Y Satanás le dijo, convierta las piedras en pan y come, ya no aguante más. Pero Jesús no cayó en su trampa, entonces le puso otra, y fue esta. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Noten que ahí había una guerra y ambos estaban usando la Biblia, la palabra de Dios. Un escrito está. El diablo le dijo, escrito está, porque el diablo conoce muy bien la Biblia. Le dijo, escrito está. Él mandará a sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Si él hubiera pedido, se había hecho, pero hubiera obedecido al diablo y se hubiera perdido la salvación para nosotros los hombres. Gracias a Dios y gracias a Jesucristo que no cayó en esas tentaciones. Tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación, una tentación brava. Una de las tentaciones más peligrosas sé que es esta tercera tentación. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que Él vino a rescatar a los hombres del pecado. Ya dije al principio que los hombres quedaron sujetos a Satanás, igualmente como los ángeles quedaron sujetos a Satanás, así que se volvieron demonios, seguidores de Satanás, haciendo la obra de Satanás. Para rescatarlos de ahí, para rescatarlos y abrirles un camino de salvación y de ir al cielo, tenía que él padecer y morir por los pecados de los hombres. Pagando los pecados de los hombres, debía derramar su sangre, dar su vida, morir a manos de pecadores. Pero el diablo, ¿qué le está ofreciendo aquí? El diablo le dice, yo sé que tú vienes por los hombres. Tú lo que quieres es salvar los hombres. Pero para eso tienes que morir. Entonces hagamos una cosa, un negocio. Yo le doy los hombres y todo el mundo. Todos los reinos del mundo se los doy. Porque yo soy el príncipe y a mí me fue dado y yo se los puedo dar a usted. Y lo favorezco de pasar por terrible sufrimiento de derramar su sangre por los pecadores, por los hombres. No tiene que pasar por eso. Yo se los entrego. Yo se los entrego, ellos van a vivir con usted, van a cambiar su modo de pensar, van a hacer el bien y no tienes que morir. Era una tentación grande. Si Jesús hubiera aceptado y hubiera adorado al diablo solo por un momento, a cambio de tener los hombres y los reinos del mundo y no tener que pasar por la muerte de cruz, si hubiera aceptado, el diablo había tenido que cumplir su promesa y le hubiera entregado el mundo a Jesucristo y le hubiera entregado con los hombres. Pero, ¿qué había pasado? Le hubiera entregado este mundo a Jesucristo y Lucifer, sea Satanás, hubiera subido al cielo y hubiera reclamado el trono de Cristo, porque lo había vencido. Porque ahora la adoración que es para Jesucristo hubiera sido para Satanás. Porque si el príncipe de ellos lo adoró, todos los demás seres creados tenían que adorarlo también. Si el Creador lo adoró, todo lo creado lo tenía que adorar. Y eso era lo que Satanás quería adquirir. Por eso estaba peleando en el cielo, por la adoración de todos los seres y además porque le fuera sujeto a él todo lo creado. Así que en la tierra estaba con el mismo propósito. Si Cristo hubiera cedido y lo hubiera adorado por un momento, le hubiera entregado los reinos del mundo con los hombres sin necesidad de ir a la cruz, pero Satanás hubiera ido al cielo y hubiera tomado el puesto del Hijo de Dios. Terrible consecuencia hubiera sido. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que entendiendo estas cosas,
se sujetó a la palabra de Dios y con un escrito está, le dijo, vete Satanás, porque solo a Dios adorarás. ¿A quién adoras tú? ¿A Dios? Espero que sea solamente a Dios, porque solo Dios merece nuestra adoración. Merece la adoración de todas sus criaturas, porque Dios es el creador de todo lo que existe. Dios les bendiga.